Hola, mis compañeras Estefanía López, Mariana Rodríguez, Eliana Vergara y yo, Estefanía Jaramillo, conformamos el grupo número 5 y en este video vamos a presentar el capítulo 8 del libro Mitos y Realidades de la Política Monetaria, titulado ¿Por qué importan los flujos de capital? Para empezar, les contamos brevemente cómo está organizado el video. Primero vamos a identificar el fenómeno económico que analiza el capítulo. Luego vamos a explicar la propuesta de los autores haciendo énfasis en los flujos de capital y el rol de la política monetaria. Y finalmente vamos a presentar una visión alternativa que se encuentra en la literatura económica diferente a la postura de los autores. El fenómeno económico que analiza este capítulo es el de los flujos de capital, los cuales hacen referencia al movimiento de dinero con fines de inversión, comercio o producción empresarial a través de fronteras internacionales. En otras palabras, es el ingreso y salida de recursos financieros entre un país y el resto del mundo. Este capítulo también analiza el impacto de este fenómeno sobre la economía. Estos flujos son importantes porque influyen directamente en variables claves como la balanza de pagos, la tasa de cambio, la estabilidad financiera y el crecimiento económico, especialmente en economías abiertas y emergentes como Colombia. Los autores plantean que los flujos de capital están estrechamente relacionados con la tasa de cambio, ya que en el mercado cambiario la tasa de cambio representa el precio, mientras que los flujos de capital representan las cantidades. Por eso, entender su comportamiento es clave para el análisis macroeconómico y para el diseño de la política monetaria. Hola, mi nombre es Mariana y hoy vamos a hablar sobre los flujos de capital y balanza de pagos. Según los autores del capítulo, los flujos de capital se registran dentro de la cuenta financiera de la balanza de pagos, la cual, junto con la cuenta corriente y la cuenta de capital, debe equilibrarse contablemente. La cuenta corriente refleja si un país tiene un déficit o superávit externo y cuando hay déficit, este debe financiarse con entradas de capital desde el exterior. Sin embargo, los autores aclaran que esta financiación no es gratuita, ya que las entradas de capital deben revertirse en el futuro. Ahora, en nuestra segunda diapositiva, vamos a hablar sobre los tipos de flujo de capital. Los autores distinguen entre distintos tipos de flujos de capital. En primer lugar, la inversión extranjera directa. Y esta es más estable y de largo plazo. En segundo lugar, los flujos de portafolio, que incluyen la compra de bonos y acciones y son más sensibles a las condiciones financieras. Y finalmente, los flujos de endeudamiento o bancarios que también responden fuertemente a cambios de las tasas de intereses. Una idea central del capítulo es que no todos los flujos son iguales, ya que difieren en términos de riesgo, estabilidad y costo de financiamiento para la economía. Los autores hacen especial énfasis en los flujos de capital de portafolio, destacando tanto sus ventajas como sus desventajas. Entre las ventajas señalan que estos flujos complementan el ahorro interno, aumentan la liquidez en los mercados financieros y han permitido el llamado fin del pecado original. Es decir, que países como Colombia pueden endeudarse en su propia moneda y a plazos mucho más largos. Sin embargo, también reconocen que estos flujos pueden ser volátiles y retirarse rápidamente ante cambios en las tasas de interés, ante el riesgo país o ante la aversión global al riesgo, lo que podría generar episodios de inestabilidad financiera. En cuanto a la política monetaria, los autores sostienen que la política monetaria también influye en los flujos de capital, especialmente a través de la tasa de interés. En particular, un aumento en la tasa de la política monetaria podría atraer capitales del exterior, sobre todo flujos de portafolio de corto plazo, que son más sensibles a los rendimientos financieros. Este efecto es más fuerte cuando el Banco Central es creíble, es decir, cuando tiene independencia, transparencia y expectativas de inflación bien ancladas. Los autores señalan que los flujos de portafolio pueden ser procíclicos, lo que puede generar apreciaciones excesivas de tipo de cambio, pérdidas de competitividad y crisis financiera, cuando se revierten. Por eso, proponen complementar con herramientas como controles de capital y regulaciones macroprudenciales
una política fiscal activa para no depender exclusivamente de la política monetaria. La diferencia entre los enfoques es que los autores sostienen que puede usarse la tasa de interés como herramienta para atraer capitales y que bajo ciertas circunstancias los flujos de capital pueden traer beneficios económicos. Por otro lado, la visión alternativa considera que los flujos, especialmente los de portafolio, son inestables y pueden generar riesgos macroeconómicos. Por eso deben ser regulados y no deben depender de la política económica. Los flujos de capital son importantes para entender la economía actual, pero su impacto va a depender de su gestión. Por un lado, los autores defienden que los flujos de capital y la política económica traen beneficios para la economía, mientras que la visión alternativa busca regularlos. La clave es encontrar un balance entre ambos enfoques. Muchas gracias.